tal? Buenas noches, tengan todos. Le damos la bienvenida a una nueva edición de FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Hoy, miércoles 20 de junio de 2018. Qué bueno que nos acompaña. Tenemos los hechos que hacen noticia. ¿Qué tal, Adaluz? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? También aprovechamos para enviar un cordial saludo a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy miércoles 20 de junio. Falla eléctrica afectó funcionamiento de la línea 1 del metro. Diputado José Luis Varela cuestiona posible reelección de Yanivel Ábrego. Independientes llevan ventaja para ocupar puesto en la Asamblea Nacional. En las internacionales, continúan las tensiones en la Franja de Gaza entre palestinos e israelíes. Presidente Donald Trump firma decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera. Esto es FETV Diario. Y tenemos que miles de usuarios del metro de Panamá quedaron varados. El hecho se registró a eso de las 6 de la mañana. La situación causó desconcierto entre los clientes del servicio que esperaban llegar a tiempo a su destino. Una falla eléctrica provocó que la línea 1 del metro de Panamá operara de forma parcial en el tramo de la estación de Los Andes hasta San Isidro. Miles de usuarios quedaron varados y con la incertidumbre de cómo llegarían a sus destinos, toda vez que la situación generó un caos a la hora de abordar otro transporte. Los metrobuses no se dan abasto para esto, así que siempre quedamos nosotros metidos en esto. Mucha gente llegan tarde al trabajo. Mira ahora, no está eso lleno de gente ahí, no hay solución hasta que no se arregle el problema, imagínate. Mucha gente va a tener problemas hoy, el día de hoy. Los pasajeros de los vagones fueron evacuados rápidamente como parte del protocolo de seguridad. Algunos contaron la experiencia vivida. Bueno, yo creo que tienen que ser más precavidos en esa cuestión, tienen que estar ya preparados para eso, para que no se queden la gente atrapada, ¿sí? Me imagino que deben poner un sistema eléctrico especial para el metro cuando hay esa emergencia, porque no puede ser que todo el tiempo que se va la luz la gente queda encerrada y tarde a su trabajo. Se intentó una versión de lo sucedido con la administración del metro, pero no fue posible. Sin embargo, a través de comunicados informaron la causa del incidente. El metro de Panamá mueve desde el sector norte hacia la ciudad y viceversa más de 3.000 usuarios todos los días. Con cámara de Gary Acosta, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Panameños no confían en los actuales diputados de la Asamblea Nacional, dicen que prefieren votar por los independientes. A pocos meses para las elecciones generales de mayo de 2019, hay grupos de la sociedad civil que se organizan para evitar que diputados de la Asamblea Nacional se puedan reelegir. Esto como un pase de factura por los recientes escándalos en los que se han visto envueltos la gran mayoría de los parlamentarios. Y ellos han querido, primero, proveer disque de empleos a los ciudadanos panameños, pero realmente lo que ellos están haciendo es politiqueando con nuestros recursos. Hace unas semanas los diputados tuvieron que explicar al país por qué tenían a familiares dentro de la planilla 080, planilla que fue suspendida por órdenes del Contralor de la República, Federico Humbert, en su momento. Una gran mayoría de los panameños dicen que no votarán en las próximas elecciones por los actuales diputados. Debían darle la oportunidad a otra persona, ¿usted no cree? Y que hagan otra cosa mejor para que cambie este país. Pero nunca humillarte por un miserable 10, 20, 30, 40, 50 o 100 o 200 dólares. Nunca te humilles. No estoy de acuerdo que se arreglen, que se vayan todos. No más, hermano. Hay que plancharlo a todos, gente nueva, para ver si de repente van a robar. No decir que no, pero de repente gente nueva. Pero los mismos dinosaurios, no, mi hermano. Se están portando muy mal. Así que ¿para qué votar a ese? Mejor ¿para qué? Perder tiempo con ellos, ¿qué va? Según Félix Wynn del movimiento No a la Reelección, tener más diputados independientes tal vez pueda cambiar la actual imagen del órgano legislativo. Nosotros aspiramos a que el 100% de la Asamblea en el próximo periodo sea independiente. Es una meta ambiciosa. Si no logramos eso,
con un porcentaje apreciable de diputados independientes, yo estoy seguro que va a cambiar este país. Tenemos un sentimiento de que nos sentimos defraudados, decepcionados de los actuales diputados. Para el 5 de mayo de 2019, los panameños deberán elegir a 71 diputados, de los cuales muchos de los actuales ya han mostrado su intención de reelegirse, pero también ya hay varios aspirantes independientes preparados para la contienda electoral. Con cámara de José Pérez, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, y pasamos a otro tema porque el diputado panameñista José Luis Varela expresó su punto de vista en relación a los acuerdos que se están manejando dentro de las bancadas en la Asamblea Nacional con miras a la próxima elección del nuevo presidente del órgano legislativo. En la medida que se aproxima el 1 de julio, fecha en que se escoge la nueva Junta Directiva en la Asamblea Nacional para el 5º periodo de sesiones, los partidos políticos reafirman su voto encaminada a una alianza CD-PRD. Sin embargo, no es el mismo caso del partido panameñista. Así que el candidato que vamos a postular será un candidato para llenar la formalidad nada más el 1 de julio y posiblemente sea para perder la elección. Las opiniones sobre la reelección de Ábrego a la presidencia parecen ser encontradas. A mi punto de vista, ella no tendría mi voto. Creo que ha llevado a la Asamblea a una situación de confrontación. Cuando en la Asamblea siempre hay acuerdos políticos, siempre hay diálogo. Y creo que hoy día es el punto más bajo que ha tenido la Asamblea en la historia republicana del país. Y como a una persona que es la presidenta, que ha sido parte responsable, donde la hemos llevado, decirle que ella continúe con esta situación sería llevarla aún más abajo. El diputado Varela no solo cuestiona la administración de Ábrego, sino que espera puedan culminar proyectos pendientes del gobierno y que necesitan aprobación de partidas en la Asamblea. Sería un error por parte de ellos si lo hacen. Han demostrado que se atreven a hacerlo porque ya lo hicieron. Hay que acordarse que pararon un traslado de partida donde se paró el hospital de Bocas del Toro, donde se pararon compras para Sinaproc de temas de emergencias nacionales, donde se paró inclusive una partida del Banco Nacional de Panamá para que hicieran chequeras para los cuentavientes. Si ya lo hicieron, lo pueden hacer de vuelta. Sin embargo, hay un costo político ante las elecciones hacer este tipo de actitudes, así que esperamos que no lo hagan. Pero definitivamente si el órgano ejecutivo manda una propuesta que es viable, que es buena para el país, yo creo que a la Asamblea no le queda más remedio que aprobarla porque la Asamblea tiene que actuar en beneficio de la población panameña. El gobierno nacional también tiene que mostrarle al país que se va a apretar el cinturón. Por ejemplo, suspender esa cantidad enorme de gastos en viáticos internacionales, suspender esas reuniones y seminarios en hoteles de 5 estrellas. Hay una serie de medidas que el gobierno nacional puede hacer para ayudar a lo que es la contención del gasto público. Para el periodista Leandro Ávila, la diputada Yanivel Ábrego ha realizado un trabajo positivo al frente de la presidencia de la Asamblea. Bueno, yo siento que ha sido un periodo muy duro para ella y obviamente para todos los diputados de la Asamblea. No podemos olvidar que se han dado situaciones que nunca antes se habían dado en la Asamblea. Sin embargo, es una mujer que tiene carácter, es una mujer que ha actuado en apego a las leyes y creemos que ella tiene garantizada su reelección hasta el momento, ¿no? Los diputados del Cambio Democrático y del PRD ya acordaron que ambas bancadas respaldarán a Yanivel Ábrego para la reelección al frente del órgano legislativo, aún en medio de una crisis legislativa donde el contralor Federico Humbert busca auditar las planillas manejadas por diputados presuntamente de manera irregular, un hecho que mantiene escandalizada a la opinión pública. Con cámara de Gary Acosta, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. El ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, señaló este jueves que se mantendrá en su puesto de trabajo. Las declaraciones de Carles surgen luego de que este martes el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, anunciara su salida del gabinete el próximo 1 de julio para volver al sector privado. Yo sigo trabajando aquí en el Ministerio de Trabajo, me siento feliz de estar mediando. Creo que ese ha sido un elemento importante, me gusta mediar, me gusta profundizar en la paz laboral, en la estabilidad en la que está el país, así es que todos tenemos derechos de aspirar a servir al país en diferentes cargos, eso es algo que en su momento evaluaré, pero en este momento sigo como ministro de Trabajo hasta que el presidente de la República así lo disponga.
Iniciamos nuestro vistazo por el mundo y es que continúa la tensión en la Franja de Gaza tras el bombardeo del ejército Israel a la zona como represalia a un ataque lanzado desde el enclave palestino. Nuevas tensiones entre palestinos e israelíes. El ejército israelí bombardeó este miércoles unos 25 objetivos en la Franja de Gaza. Fue en represalia al lanzamiento de unos 30 proyectiles, incluyendo cohetes, desde ese enclave palestino a Israel. El sistema de defensa antiaérea israelí interceptó 7 disparos palestinos. Aunque otros llegaron a su territorio, no se reportaron víctimas. Los incidentes se producen en un clima de tensiones en la Franja de Gaza, un estrecho territorio palestino situado entre Israel, Egipto y el Mediterráneo. Y también antes de la llegada de emisarios del presidente estadounidense Donald Trump, que busca hacer avanzar un plan para resolver el complejo conflicto israelo-palestino. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente, el diálogo y la cooperación. Estados Unidos se retiró el martes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, considerándolo una cloaca de prejuicios políticos y tildando de hipócritas a sus miembros y alegando un sesgo contra Israel. El Consejo sigue politizando y utilizando de chivo expiatorio a países con antecedentes positivos de derechos humanos en un intento de distraer a los abusadores en sus filas. Por lo tanto, como dijimos que haríamos hace un año, si no veíamos ningún progreso, Estados Unidos se retira oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos insistió en que seguirá siendo un país líder en la defensa de los derechos humanos. La medida fue tomada tras un año de esfuerzos estadounidenses de una reforma del Consejo y en pro de que Estados miembros que cometen abusos sean retirados del organismo. La institución, con sede en Ginebra, emitió pronunciamientos e informes que chocaban muchas veces con las prioridades de Estados Unidos. Su apreciación del comportamiento de Israel hacia los palestinos en los territorios que ocupan en Cisjordania y en Gaza enfurecía a Washington, que por otra parte reclamaba que abusos flagrantes de Venezuela y Cuba no eran considerados. Y el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, consideró el lunes inadmisible la controvertida política del gobierno estadounidense de separar a niños inmigrantes de sus padres en la frontera. Por otro lado, en Nicaragua, antimotines fuertemente armados llegaron a la ciudad de Masaya, que se declaró en rebeldía para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega. Las fuerzas progubernamentales de Nicaragua lanzaron el martes una fuerte ofensiva para recuperar la ciudad de Masaya, que sus pobladores declararon en rebeldía. En el operativo se reportan al menos 32 heridos, según informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Las fuerzas progubernamentales emplearon tractores y camiones para levantar los bloqueos sobre la carretera a Masaya. Esta ciudad al sureste de Managua y de 100,000 habitantes se declaró el lunes en rebeldía para exigir que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, abandonen el poder. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendió el diálogo hasta que el gobierno incluya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea para investigar la represión violenta de las protestas que deja 180 muertos en 2 meses. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, llegó el martes a Nicaragua para reunirse con diferentes grupos antes de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del Organismo Continental sobre Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará su informe final tras visitar el país en mayo. Y nos vamos a Colombia, donde durante un encuentro con la prensa, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, planteó endurecer las condiciones para seguir el diálogo con el grupo armado ELN. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, dijo el martes que impondrá nuevas condiciones en el diálogo de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. La única manera de construir un proceso que dé confianza al pueblo colombiano debe ser sobre la suspensión de todas las actividades criminales. Y la mejor forma de proceder en esa materia, pues debe ser una concentración con supervisión internacional. Duque, que asumirá el 7 de agosto, también anticipó que se opondrá a que los rebeldes reciban beneficios jurídicos y políticos, sin antes pagar un mínimo de cárcel. Además, reiteró su intención de modificar el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, reconvertida en partido político. Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a hacer trizas los acuerdos. Lo que hemos dicho es que la aproximación a modificaciones se hará sobre la base de una paz que una a Colombia,
porque nosotros no podemos seguir divididos como país entre amigos y enemigos de la paz. Sobre el tema de Venezuela, Duque afirmó que buscará una estrategia diplomática para que se haga una transición a elecciones libres y abogó por la liberación de opositores presos. Y por decisión unánime, Diosdado Cabello Rondón fue elegido como nuevo presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela. Omar Acedo también veíamos que saludaba a... El poderoso líder chavista Diosdado Cabello fue elegido el martes como presidente de la oficialista Asamblea Constituyente. Cabello fue electo por decisión unánime para sustituir a Delcy Rodríguez, que dejó el cargo para ser nombrada vicepresidenta de la República. Cabello es el número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. El dirigente presidió por 2 periodos el Parlamento hasta que en 2015 la oposición tomó el control de la Cámara. La constituyente fue instaurada en agosto de 2017, convocada por el presidente Nicolás Maduro en medio de protestas y está integrada únicamente por oficialistas. La oposición se negó a participar en las elecciones para escoger a los asambleístas, al considerar ilegal el llamado a las urnas, pues alegaba que la instauración de la constituyente debía ser consultada en referendo. La Asamblea Constituyente fue desconocida por países de América y Europa. Y hablamos de la información que ha recorrido el mundo, que habla sobre la firma realizada por el presidente Donald Trump a un decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera. Buenas noches, padre. Buenas noches, queridos amigos fetevidentes. Bueno, hoy el tema que quiero compartir con ustedes de las noticias internacionales que a todos nos preocupa es que, incluyendo el año pasado, con alrededor de 4.000 niños mexicanos han sido separados de sus padres por la migración de mexicanos en Estados Unidos. Frente a esto, ha habido un enérgico mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal de México, el cardenal José Francisco Robles Ortega, y secretario general de la Conferencia Episcopal. Ha dicho que en nombre de todos los obispos de México, ante la política migratoria de tolerancia cero impuesta a las familias de migrantes que intentan el ingreso ilegal a los Estados Unidos, realmente es preocupante que se separen a los niños de sus papás. Este año alrededor de 2.000 niños han sido separados de sus padres y están en recintos como de jaula, se le ha denominado. Con los del año pasado sumarían unos 4.000. Es el resultado de una política migratoria de tolerancia cero que promueve el arresto a todos los adultos que intentan entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, incluyendo aquellos que buscan asilo y huyen de condiciones de peligro y vulnerabilidad en sus países de origen. Es lo que expresa el mensaje de los obispos, y que realmente es algo cruel separar a los niños de sus padres. Incluso la esposa del señor Trump se ha manifestado en contra de esto, que es vergonzoso. Sin embargo, hay una ley en Estados Unidos que dice que la familia que ilegalmente entra a Estados Unidos pierden la custodia de sus hijos. Y por eso el presidente Trump sanciona de esta manera o promueve esta ley. Hoy ha ocurrido algo realmente bonito, hermoso. Trump ha hecho un decreto y ha afirmado que no se va a separar a los niños de sus padres. Esto realmente es significativo, y él mismo dice que, bueno, que cualquiera que tenga corazón le dolería una medida así. Ahora habría que volver a unir a todos esos 4.000 niños con sus padres, y se ha pensado inclusive a través de las pruebas del ADN, que son costosísimas. Ahora, la verdad es que es un problema serio para Estados Unidos la cantidad de migrantes que cada año entran de manera ilegal a Estados Unidos. Pero esta persona, con el sueño mexicano,
de vivir mejor, o el sueño americano, ¿verdad? Corrijo la frase, siempre piensan en que Estados Unidos van a realizar su vida de una manera en que no pudieron en México. Y buscan muchos reunirse con su familia. En realidad es un problema serio. Ahora, el Papa, ante esta situación, pues llamó a acoger a migrantes y frente a un caso similar que se dio también en Italia, cuando no fueron acogidos un barco que traía numerosos migrantes y sin embargo sí fueron acogidos en España. Queremos aquí resaltar que Italia ha tenido por años una política abierta a los migrantes. Y en cualquier lugar de Italia donde uno se mueva encuentra campos de migrantes y que el Estado se compromete a sostener, incluso económicamente. Ahora, nosotros aquí vivimos algo similar, ¿no? Tenemos cubanos, tenemos venezolanos, tenemos nicaragüenses, tenemos personas que vienen de diferentes países a buscar una mejor condición de vida. Ahora, ante todo esto, tenemos que tener los brazos abiertos a ellos, pero también debemos pensar en políticas que regulen la migración. Bueno, es un paso histórico que ha dado el gobierno de Estados Unidos firmando un decreto en donde no se van a separar más a los niños de sus padres. Y seguimos con más, queridos amigos, no dejemos de rezar también por tantos problemas políticos sociales que tiene el mundo. Adelante. Gracias, padre. Y para ampliar este enfoque pastoral tenemos la nota internacional que indica que el presidente Donald Trump firmó un decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un decreto para poner fin a la controvertida separación de las familias de inmigrantes en la frontera. Revirtió así una práctica implementada desde principios de mayo, cuando lanzó una política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal. Se trata de mantener juntas a las familias mientras al mismo tiempo nos aseguramos que tenemos una frontera muy fuerte y poderosa. La seguridad de la frontera será igual o mayor que antes, así que tendremos fronteras muy fuertes. Pero mantendremos juntas a las familias. No me gustaba ver a las familias separadas. Entre el 5 de mayo, cuando comenzó a implementarse esta política, y el 9 de junio, más de 2.300 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sur del país, de acuerdo con cifras oficiales. En la actualidad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado 11.700 niños y menores de edad extranjeros en unos 100 albergues de 17 estados del país. Bien, y con esta información que ha recorrido el mundo, terminamos nosotros este vistazo en las notas internacionales. Vamos a hacer una pausa y al volver continuamos con más. Manténgase con nosotros, esto es FTV Diario. Amigos televidentes, estamos de regreso con FTV Diario. Les recordamos que también estamos a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Nosotros vamos de inmediato con las notas eclesiales. Y una nueva audiencia general se realizó hoy en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre los mandamientos. A las 9:30 de la mañana ya hacía mucho calor en la ciudad eterna, pero ni el intenso sol de Roma es capaz de mermar el entusiasmo de los peregrinos por ver al Papa. El Papa continuó con su ciclo de catequesis sobre los mandamientos. Explicó que los mandamientos no son una orden, sino un diálogo que Dios establece con los seres humanos. Los mandamientos son parte de una relación, aquella de la alianza entre Dios y su pueblo. La Sagrada Escritura lo llama también las 10 palabras. ¿Qué diferencia hay entre un mandamiento
y una palabra? El mandamiento es un precepto, una orden. En cambio, la palabra es el medio esencial de la relación como diálogo fundamentado en el amor. Por eso Francisco dijo que los mandamientos sirven a Dios para proteger al hombre, no para someterlo, porque Dios es Padre, no el dueño de los seres humanos. Con los mandamientos que contienen sus palabras, Él nos cuida y protege de la autodestrucción, porque somos sus hijos, no sus súbditos. Por último, el Papa advirtió de que no se puede vivir para la ley, porque los cristianos que viven como esclavos y no como hijos no ofrecen un auténtico testimonio. Y antes de marcharse, este circo deleitó a Francisco con estas espectaculares acrobacias. El Papa alabó su actuación, asegurando que la belleza de su esfuerzo también acerca a Dios. Y en otro orden de informaciones, hoy 20 de junio se celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, instituida por las Naciones Unidas con la finalidad de sensibilizar a la opinión pública acerca del drama que padecen millones de personas en fuga de la violencia y de las guerras. La Asociación Internacional Cáritas conmemoró este día con un comedor social en la ciudad de Roma. Condividere la esperanza. Durante una audiencia general en septiembre de 2017, el Papa invitó a apostar por la cultura del encuentro e inauguró la curiosa campaña de Cáritas Compartiendo el Viaje. Ya ha pasado mucho tiempo desde que comenzó, pero sigue lanzando buenas ideas como este evento en un comedor social de Roma que reunió a refugiados y figuras públicas de la Iglesia. La idea es construir puentes entre nuestro país y los países de los refugiados. A menudo hablamos sobre migración sin conocerlos. Hoy podemos vivir una experiencia con refugiados, por ejemplo, este almuerzo, para escuchar directamente sus historias. Cuando conoces a un refugiado, ocurre algo especial entre él y tú. Cambia tu forma de ver a esa persona. Te preguntarás por qué ha escapado, por qué ha viajado hasta aquí. Tu corazón cambiará y sentirás que también tú has cambiado. Participaron voluntarios, familias y religiosos. Compartieron una comida caliente y hablaron con refugiados asistidos por Cáritas en Roma. Por ejemplo, conocieron a esta madre argelina que estaba abrumada por la alegría y la gratitud. Quiero dar las gracias a todos por ayudar y proteger a mis dos hijos y esperamos que las cosas sigan así de bien. Creo que esto es genial porque me gusta conocer gente nueva, hablar y comer con ellos. El almuerzo es parte de una semana especial de actividades de la campaña de Cáritas. Durante ella, las 165 organizaciones que la componen están promoviendo actividades con refugiados. Otra buena idea para difundir la cultura del encuentro que propone el Papa Francisco. Y preste mucha atención, la Organización Mundial de la Salud confirmó a inicios de mayo un nuevo brote del ébola en República Democrática del Congo. Hasta inicios de junio se habían reportado 50 casos de esta enfermedad, entre ellos un sacerdote. Después de varias semanas en atención médica, hoy celebra junto a su comunidad en África Central su sanación. Veamos. Esta es la alegría de quien sabe que se ha librado de la muerte por muy poco. Así reciben en Itipo al padre Lucien Ambunga, quien durante semanas ha estado luchando contra el ébola. Esta foto suya en cuarentena, recibiendo la bendición a distancia de manos del arzobispo coadjutor de Kinshasa, Monseñor Fridolin Ambongo Besungu, dio la vuelta al mundo como símbolo de la epidemia. Pero ahora esos malos momentos han quedado atrás y el padre Lucien solo tiene palabras de agradecimiento. Lo que os puedo decir ahora es mínimo comparado con lo que tengo en mi corazón. Siento alegría porque estaba muerto y he resucitado. El Señor me ha dado esta gracia y he vuelto a la vida. El pueblo entero se ha volcado con su pastor. En esta diócesis de Bandaka-Bikoro se habían llegado a cancelar las misas para evitar el riesgo de contagio. El sacerdote ha regresado con una clara misión: concienciar a su comunidad de que el virus es muy real y de que la solución es ponerse en manos de los médicos y no de hechiceros o pensar que el virus es consecuencia de la brujería. Lo que debo hacer a partir de ahora es un trabajo de sensibilización para que los parroquianos entiendan que hay un virus y lo acepten, y que si están enfermos hagan como hice yo, que vayan al hospital. Hay un 80% de curaciones. Son personas que han podido regresar a sus comunidades, como yo.
Con esta misa puso el broche de oro a estas semanas de pesadilla. Es la primera Eucaristía que preside desde que cayera enfermo. En República Democrática del Congo se libra en estas semanas una doble batalla contra la enfermedad y también contra la estigmatización de aquellos que la contraen. Necesitamos ocuparnos también de reintegrar a estos pacientes porque muchos de ellos están estigmatizados por sus comunidades, porque no cuentan con la información suficiente y tienen miedo. El país lleva más de un mes luchando contra una epidemia de ébola que preocupa especialmente a la Organización Mundial de la Salud porque se ha detectado cerca de núcleos urbanos densamente poblados. De momento se han registrado casi 50 contagios que han costado la vida a unas 30 personas. Amigos de FTV Diario, en su segunda intervención, el padre Francisco Verar nos hablará sobre las declaraciones realizadas por el Santo Padre, donde plantea que la puerta está cerrada para el sacerdocio de mujeres en la Iglesia Católica. Queridos amigos, hoy el Papa Francisco ha dicho en una entrevista concedida a Reuters que ya no va a hablar más de la posibilidad de ordenar mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica y que ya su predecesor, San Juan Pablo II, se había manifestado al respecto. Y que esto es un tema dogmático y que no es darle la ordenación a la mujer lo que va a decidir de que la mujer ocupe diversos cargos y puestos en la Iglesia Católica y que hay que evitar el tema de la funcionalidad, pensando que es de esta manera como la mujer puede tener mayor protagonismo o rol en la Iglesia Católica. Y el Papa en la entrevista habla de que algunos dicasterios y algunos departamentos en el mismo Vaticano y en la Iglesia están ya a nivel universal dotados de mujeres. Ahora, se cierra así esa perspectiva de la que se había hablado en algún momento cuando el año pasado el Papa habló de crear una comisión teológica para ver la posibilidad de ordenar diaconisas. Obviamente, si se ordenan diaconisas, sería el paso previo a la ordenación de mujeres al sacerdocio. Como ya el Papa ha dicho que de eso no se habla más, es obvio de que no se ordenarán diaconisas tampoco en la Iglesia Católica. Esto no quiere decir que se subestima la figura de la mujer. El Papa mencionó un ejemplo interesante, que en el cenáculo la presencia de María era más significativa que la presencia de los mismos apóstoles. Entonces la Iglesia es femenina, la Iglesia es la esposa de Cristo. En la Iglesia las mujeres también tienen su rol y su participación, pero lo que corresponde al ministerio sacerdotal en el pontificado del Papa Francisco ya está determinado que es exclusivo para los varones. Y seguimos con más, queridos amigos. Adelante. Muchísimas gracias, padre, por el enfoque pastoral. Continuamos con más información. Un grupo de residentes de asentamientos informales protestaron este miércoles en horas de la mañana en las instalaciones del Ministerio de Vivienda. Los moradores de varias comunidades piden al MIVI legalizar sus terrenos y que se eviten los desalojos. Si bien se ha adelantado mucho en algunos de nuestros casos, nosotros quisiéramos que ellos incluyeran a nuestras comunidades, que son más de 30 a nivel nacional, en esa meta que ellos tienen, que se esfuercen, porque son tan panameños como lo que ellos dicen haber legalizado, que a nosotros no nos consta, quisiéramos, siempre hablan de eso, quisiéramos que nos entreguen la lista para conocer esas comunidades que han gozado de esa suerte, que se les respete el derecho humano a la vivienda, como también nuestras comunidades desean que se les respete y exigen que se les respete ese derecho. Bien, en otra información, la tasa de empleo en Panamá sigue bajando según un informe del Ministerio de Trabajo. Veamos. Aunque en el país hay una percepción de falta de empleo, especialmente entre los jóvenes, en un reciente informe sobre la situación laboral panameña, entregado por el Ministerio de Trabajo, se detalla que debido a una desaceleración económica iniciada en 2012, influyó a un incremento en las tasas de desempleo que fue más acentuado entre los jóvenes. Si estás buscando trabajo, que es el último informe de INEC, te contesta que sí estoy buscando empleo, sin embargo el salario que me ofrecen
no es concordante con mi expectativa salarial. Habría que preguntarle a un joven de 18 años si él puede tener una expectativa salarial de $1.500. A los 18 años tú solamente has completado tu 12º grado. Ese informe también detalla que hay jóvenes que ni trabajan ni estudian, y de estos, un 34% están desempleados y un 50% son ama de casas o trabajador del hogar. Tomemos en cuenta que 50% de los ninis son mujeres, que son jóvenes y por situaciones de familia se deben quedar en el hogar, ya sea porque tienen familia, porque están cuidando a un familiar, por situaciones o simplemente porque se han quedado atoradas en un ciclo de no tener las competencias laborales para meterse en el mundo del trabajo. Por otra parte, un 34% de los ninis son personas desempleadas, pero desempleados significa que son personas que están buscando trabajo y no lo han encontrado. La tasa de desempleo abierto respondió también al ciclo económico con una tendencia decreciente hasta 2013, cuando el desempleo llegó a un 4%, pero para 2017 esta cifra llegó a un 6%, lo que se traduce en que alrededor de 90.000 personas buscaron una plaza de trabajo, pero no la encontraron. Me parece que está muy débil y es lo que tiene que ver con la agricultura, ¿no? O sea, si ustedes se dieron cuenta, los datos que allí se dan son muy pocos en relación a lo de la agricultura. Nosotros tenemos que ponerle atención, dirigir la atención hacia el sector agropecuario. Más del 70% de los empleos son las mujeres, los hombres los que son contratados, y un 29% son las mujeres. Pero las mujeres son las que están reflejando mayor nivel de escolaridad. En el 2016, la población joven en un rango de edad de 15 a 24 años de edad con un empleo aumentó solo un 1.3%. Ese informe entregado por el Mitradel revela que el empleo informal entre los jóvenes ha disminuido en los últimos años. Con cámara de José Pérez, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y en más información, la empresa pública y privada busca dinamizar el sector de la industria para mejorar la competitividad y productividad del sector. Con la actualización de la Ley 25 del 23 de mayo del 2017 de Fomento y Desarrollo Industrial y su reglamentación, se requiere estimular la actividad industrial en el país por medio de programas y proyectos con beneficios como un valor agregado. Inversiones, actividad, productividad. Hay un enfoque también sobre investigación y desarrollo, mejoramiento de procesos, y realmente es incrementar y mejorar la competitividad del sector productivo. El viceministro de Comercio Interior e Industrias, Eduardo Palacio, manifestó que esta ley ofrece novedosas herramientas para el sector industrial panameño. La inscripción en el RIN automáticamente le da un 3%, le reduce el pago de impuestos de importación al 3%, y después cuando ya se inscriban, soliciten su certificado de fomento industrial, hay un aumento del 25 al 40% de retorno fiscal sobre lo que inviertan en investigación y desarrollo, capacitación del personal, entre otras. Ha creado mucho interés y justamente por los plazos en que se otorgan los beneficios, que son bien cortos, y eso ha despertado mucho interés también por la forma en cómo nosotros estamos dando esa docencia de decirles una panadería puede formar parte, una hielería. Con este incentivo, los empresarios podrán incrementar su inversión en productos y ahorrar con el beneficio de aranceles preferenciales, siempre y cuando esté inscrito en el registro de la industria nacional. En lo que va del año, ya son 45 las industrias inscritas. Con cámara de Gary Acosta, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y de esta manera hacemos una pausa para publicidad. Así es, queridos amigos, usted no se despegue de FTV Diario, que ya volvemos. Y estamos de vuelta con más de FTV Diario, ya en la parte final. En esta ocasión damos paso a las notas deportivas.
Buenas noches, bienvenidos a las notas deportivas para hoy miércoles 20 de junio. Y Uruguay es el primer latinoamericano que clasifica a octavos de final del Mundial de Rusia 2018. La celeste derrotó por la mínima diferencia a Arabia Saudí, que quedó eliminado junto a Egipto. El único gol del encuentro fue anotado por Luis Suárez, que llegaba a los 100 partidos con su selección. Fue lo más destacado de un choque que volvió a dejar un gran signo de interrogación sobre el funcionamiento del medio campo charrúa. Los uruguayos comparten la cima del Grupo A junto a Rusia. Ambos equipos se enfrentarán el próximo lunes para definir el primer puesto. Portugal quedó a un paso de los octavos del Mundial al vencer 1-0 a Marruecos. El gol luso llegó de manos del astro Cristiano Ronaldo, que suma 4 tantos en apenas 2 partidos. El campeón de Europa con el Real Madrid aprovechó un córner, maniobró en el área para liberarse de 2 defensas y remató con una impresionante plancha. De este modo, el seleccionado marroquí queda matemáticamente eliminado. Y en el último partido de la jornada, España venció 1-0 a una aguerrida Irán, que en varios episodios del encuentro complicó tácticamente a la roja. El único tanto del partido llegó al minuto 53 por factura de Diego Costa, que marca de rebote tras un despeje del defensa Rezaian. Con este resultado, España ocupa el primer lugar del Grupo B con 4 puntos, seguido de Portugal con 4 puntos también. La diferencia de posiciones se definió por la cantidad de tarjetas amarillas. El tercer lugar lo ocupa Irán con 3 puntos y de último Marruecos con 0 puntos. Perú quiere seguir su aventura mundialista en Rusia. Para eso necesita ganar en su segundo partido a la gran candidata del Grupo C, Francia. La gran novedad en el equipo de Ricardo Gareca será el retorno de su capitán, Paolo Guerrero. O sea, la idea nuestra es tratar de controlar a Francia y de que nosotros podamos desarrollar nuestro juego. Bueno, con estrellas como Antoine Griezmann, Pogba y Mbappé, la vicecampeona de Europa es una de las candidatas a levantar el trofeo. Ellos tienen la capacidad de atacar, pero también la característica de todos los equipos sudamericanos. Cuando tienen que defender, se defienden. Otro equipo que necesita sacar un buen resultado es la selección argentina. Luego del empate ante Islandia en el debut, la albiceleste enfrentará a Croacia con la presión de no poder permitirse otro tropiezo. Buscaremos de tener otros recursos para ver si podemos lograr que esa búsqueda sea desde el primer minuto de manera intensa. Los europeos vencieron 2-0 a Nigeria en su estreno y una victoria ante los sudamericanos les dará la clasificación directa. No dije que Argentina fuera el rival más fácil, dije que para nosotros es el partido más fácil. No tenemos nada para perder porque jugamos contra un gran equipo, uno de los mejores del mundo. Es un desafío para nosotros, será un choque entre 2 grandes equipos. Lo que les diré a mis jugadores el minuto antes del comienzo del partido es que se diviertan. Hasta aquí, las notas deportivas para esta noche. Bien, queridos amigos, hasta aquí la información en FTV Diario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con más información, Lourdes. Así es, muchísimas gracias por su atención y bueno, sigan en sintonía de la programación de FTV. Que descansen.